Es un gozo estar acá nuevamente compartiendo con ustedes y el privilegio de poder compartir la palabra en esta mañana. Así que vamos a orar. Padre, gracias por estar aquí, gracias por permitirme hacer esto, solo por tu gracia de compartir tu palabra, Señor, y cumplir el propósito tuyo en esta mañana. Te pido que tu palabra cumpla aquello para lo cual ha sido enviada y nuestros corazones, nuestra vida interior sea transformada para que todo lo que sea depositado en nuestro espíritu salga hacia afuera y produzca fruto conforme a tu propósito. Te entrego mi debilidad, te entrego mi incapacidad y declaro tu capacidad sobrenatural sobre mi vida. Espíritu Santo, me rindo a ti y te doy gracias hoy en el nombre de Jesús. Amén. Como saben, hemos venido hablando de la vida abundante en Cristo. Esta es la segunda parte de esta enseñanza. Y quiero comenzar, como suelo hacer, con un resumen de lo que vimos la vez anterior. Entonces, eh, ahora este está revelado. Perdón, discúlpeme un minuto. No quiere cambiar. Ya. Entonces, a manera de introducción vimos dos promesas de Dios. La primera está en Filipenses 1:5. Esta dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él perfeccionará lo que comenzó y no lo dejará en el aire. Y la segunda promesa la encontramos en el Salmo 138, versículo 8. Esta es la versión Reina Valera actualizada. Dice, Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. El Señor no va a desamparar la obra de sus manos, ¿verdad? El Señor fue quien comenzó la buena obra en cada uno de nosotros y la va a perfeccionar y va a cumplir el propósito en cada uno. Él no nos dejará o estará persistiendo hasta que nos alineemos con eso. Lo importante que es aquí, que lo creamos, que nosotros lo creamos. Si no lo creemos no pasa nada, ¿verdad? Y dijimos también que el propósito final de Dios no es que seamos salvos, ese es solo el comienzo para el cumplimiento del propósito. Dios quiere que vivamos algo más allá. ¿Qué es ese algo? Lo expresa muy bien Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este no se pierda, ¿de qué habla? De salvación. Pero el asunto no termina ahí, como pueden darse cuenta, ¿verdad? Dice, no se pierda más, hay un plus, más tenga vida eterna. Entonces es mucho más grande. Salvo más vida eterna. Salvo más vida eterna. Y hay otro texto que nos ilustra también para diferenciar bien de qué se trata, quién es el que da vida abundante, ¿no? Dice este texto Juan 10:10, el ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solo vida, sino vida abundante. Entonces, para que tengan vida habla de salvación. Cuando llega la vida de Dios, nosotros somos salvos. Pero hay más. Para que tengan vida en abundancia, o sea, vida abundante. Eso habla de vida eterna. Ahora, ¿qué es vida eterna? Porque decimos que a veces nos hacemos líos con eso, ¿no? La vida eterna es la vida de Dios funcionando en nosotros ahora, porque eterno no solamente habla de allá, futuro, ni de allá, pasado, sino habla de todo. Es un presente eterno, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo funciona? Vida eterna no es otra cosa que la vida de Dios en mí. ¿Cómo funciona esta vida y por qué a veces no se manifiesta en nosotros? ¿Por qué será eso? Bueno, todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador tenemos esa vida en nosotros, ¿verdad? La tenemos. Esa vida está en ti y está en mí. Esta vida es Cristo mismo, pues ¿se acuerdan? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la vida. Y si Cristo está en ti, la vida está en ti. Que a veces no se manifieste como debiera ser, eso es otra cosa, pero que está, está, ¿verdad? Entonces, esa verdadera vida que está en todos nosotros nos está sosteniendo. Eso nos sostiene, pero Dios no solo quiere que nos sostenga, sino que caminemos en ella. Que no solamente estemos ahí esperando, como decíamos, a ver a qué horas no caigo o no fallo, no caigo en pecado, como decimos en Colombia, no le embarro. Y la vida cristiana se vuelve a qué horas no caigo. Como dicen los mexicanos, a ver a qué horas no la riego.
¿no? Nuestro propósito, nuestra meta es más sublime. ¿Qué? Eso es la vida de Dios en mí, vida abundante. Esa vida es manifestada a nosotros ¿cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Y dónde toma lugar? ¿Dónde se posa esa vida? En nuestro espíritu. Veamos ahora Primera de Tesalonicenses 5:23. Este texto dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Esto es lo más importante de este pasaje. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que todo ser humano, decíamos, no está compuesto por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero primero dice espíritu, porque primero que todo, en primer lugar, somos seres espirituales. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que dice Génesis. Entonces, la vida de Dios se posa en el espíritu del hombre. Pero la idea no es que la vida de Dios se quede ahí. Cuando nacemos de nuevo, la vida de Dios entra a nuestro espíritu. Somos bebés espirituales. La idea es que esa vida trascienda al alma y más aún al cuerpo. Y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irradiado o permeado más bien por esa vida de Dios. Sin embargo, nos damos cuenta que a veces eso no funciona así. Cuando percibimos que en nosotros reinan más el cuerpo y el alma que el espíritu, eso pasa muchas veces. Podemos haber nacido de nuevo y estar permitiendo que reine más nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones y aún nuestro cuerpo sobre nosotros. Por esa razón decíamos que muchos vivimos por las manifestaciones del cuerpo, por los sentidos. Y hasta aquí ya llega el resumen de lo que compartí la vez pasada. Pero vamos a continuar un poquito en esto. ¿De qué otra manera se vive del cuerpo? Bueno, cuando reina nuestro sentir, en el sentido de nuestros miembros. ¿Qué es lo que se ve en el mundo? Se ve un desenfreno corporal impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo está por encima del alma y del espíritu. Entonces se trata de darle gusto al cuerpo, y se le da el gusto al cuerpo de muchas formas, en desenfreno, sexualmente hablando o en muchas otras maneras. Entonces, esto ha traído muy graves problemas a la humanidad. Porque, de hecho, la vida de Dios no colma esta parte de la gente que no conoce a Cristo, que no está en Cristo. Y como la vida de Dios no colma esa parte, por eso vemos que del cuerpo se ha hecho todo lo que se ha hecho. ¿Qué se ha hecho del cuerpo? De todo se ha hecho con el cuerpo. Y para ello basta mirar en los medios, en todas partes, en las redes, o desfiles de moda. Sí, los desfiles de moda ahora son un cuento. O aún en la calle, la forma de vestirse, la forma de peinarse, a veces realmente, en algunos casos, es ridícula y va en contra de todo lo natural, ¿no? ¿Por qué? Porque el espíritu no está reinando en el cuerpo está reinando sobre todo nuestro ser. ¿Qué es vivir de ese cuerpo? Cuando esos deseos de los sentidos están por encima de la dignidad que Dios puso en el hombre. Estar por encima de eso, porque se vive solo es que sentí y me dejé llevar. O sea, desenfrenados en todo sentido. Eso es vivir solo del cuerpo. Pues al fin y al cabo son las sensaciones propias del cuerpo, ¿no? Estoy diciendo que son malas. Por ejemplo, digamos, las sensaciones sexuales. No, no son malas. Son propias del hombre. Solo que deben ser canalizadas con el propósito de Dios. De hecho, son preciosas y son hermosas en el tiempo y en el lugar de Dios. Para eso Dios las puso. No las inventó nadie más. Pero se han convertido muchas veces en lo más bajo dentro del mundo. Y ese es el área que el enemigo ha atacado más. ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios al hombre? Fructificar y multiplicaos, ¿verdad? Pero Satanás lo ha pervertido. Y todo el mundo se multiplica. No sé si fructifica, pero se multiplica. Pero a veces como de manera descontrolada, ¿sí o no? Y tal vez algunos Satanás les susurra al oído, están cumpliendo con el mandamiento de multiplicarse. No reina la vida de Dios. Y así se puede vivir en el cuerpo, complaciendo el cuerpo. Pero miremos algo que aunque lo podemos ver en el mundo, se ve más ya en los cristianos. O se ve más ya en los cristianos. ¿Cómo se manifiesta esto de que la vida de Dios no está fluyendo del espíritu, como dijimos, al alma y al cuerpo? ¿Cómo? ¿Cómo pasa? Bueno, cuando el alma, no solo el cuerpo, cuando el alma está también por encima de la manifestación del espíritu.
Dice uno, pero ¿cómo puede ser posible eso? Entre creyentes sí lo es. El alma está compuesta de mente, voluntad y emociones. Estamos hablando del alma ahora. Mente, voluntad y emociones. Entonces, ¿cómo se podría manifestar que el alma está por encima de nuestro espíritu? Pues tomemos por ejemplo la mente. Cuando mi intelecto está por encima de cualquier revelación de Dios. Cuando pongo lo que yo creo, lo que yo pienso en mi mente, por lo que Dios dice, en lugar de lo que Dios dice. Y lo prefiero. ¿Ustedes no les ha sucedido que encuentra gente que quiere conocer todo aquí? ¿Quiere conocer toda la verdad de Dios aquí? Lo de fe les es imposible, porque la fe trasciende el intelecto, las cosas del intelecto. La fe trasciende las cosas de la misma carne y del cuerpo. Entonces hay unos que viven solo de los que tienen en su cabeza, de lo que pueden llenar su cabeza. Y hay una palabra que dice, que él califica o describe esto, que dice haciéndose necios en su mente, haciéndose necios en su mente, sabios en su propia mente, ignoraron a Dios, ¿verdad? Gente que solo alimenta su mente y cree que con eso pueden vivir y resolver todas las situaciones de su vida. Eso es un asunto mental, de pensar bien, de educarme. Su vida solo se basa en lo que tienen en su intelecto y en lo que saben. ¿Será que lo que yo sé puede determinar lo que es mi vida interior delante de Dios? Yo no creo. Yo conozco gente muy intelectual, muy culta, que no puede entender lo que es la vida de Dios. De hecho, a Nicodemo le estaba pasando un poco, ¿no? Sabemos. Y Jesús le dijo, tú no sabes nada. Tú crees que sabes, pero por ahí no te sirve nada para entender lo que es la vida espiritual. El texto que mencionaba Jaime cuando abrí la reunión. Entonces, alguien ha dicho que los sabios son confundidos en su propia sabiduría. ¿Verdad? En ese sentido, en que ellos toman un sorbo de la copa de la ciencia, se envanecen y niegan a Dios. ¿No? No, lo que no se puede demostrar científicamente no. Pero también alguien dijo, si esos que toman de la copa de la ciencia la tomaran totalmente y vieran el fondo, se encontrarían a Dios. Que fue lo que le pasó a Einstein. Finalmente, definitivamente, aquí hay Dios detrás, ¿no? Porque ese es el hombre. Con cualquier cosita que el hombre sabe, se envanece y cree que sabe más que todos los demás. Y de las cosas de Dios dice, esa gente religiosa son fanáticos. Hay que ser cultos e intelectuales. Esa es la verdadera vida. Ahora, yo no estoy diciendo que no debamos ser cultos e intelectuales porque necesitamos serlo y más en este tiempo, ¿verdad? Seámoslo, pero canalizados o balanceados con la vida de Dios. Eso es lo importante. Ustedes, hasta aquí hemos visto algunas cosas en cuanto al cuerpo reinando, pero ¿cómo podríamos decir que se manifiesta esto de reinando el alma en las emociones? Bueno, ¿ustedes no han visto gente, no conocen gente que solo vive el arrebato del momento? Del embale del momento. Puede que vayan en contra de todo lo establecido. Pero ellos en ese momento están sintiendo lo que están sintiendo y todo lo demás no vale nada. Esto es lo que yo estoy sintiendo y esto es lo que vale. Punto. Es que estoy sintiendo esto. Pueden ir por encima de cualquier circunstancia, aún sufriendo ellos mismos a causa de sus emociones. Y siguen fundamentados en sus emociones. No dejan actuar al espíritu. Yo estoy hablando de cristianos ahora. Cristianos que no dejan fluir la vida de Dios, sino que las emociones están por encima de la vida de Dios. Entonces, ante cualquier circunstancia adversa, dan más cabida a lo que sienten que a la realidad de Dios en su vida. Entonces, de esa manera, si yo le doy más cuidado a lo que está pasando, a lo que estoy sintiendo, en ese momento la vida de Dios no se va a poder manifestar en mi vida. Son conscientes de lo que están haciendo, son conscientes de que lo que están haciendo está mal hecho. Hay conciencia de eso. Pero no pueden variar la circunstancia. Viven de lo que en ese momento están sintiendo. Son conscientes de lo que les hace daño, que no llega a ningún lado, pero no pueden ir más allá. Se quedan pegados ahí. No están dejando entonces, viendo nuestro tema, que la vida abundante de Dios prime más que la emoción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su alma está antes que el espíritu. Ya estamos tomando el lugar del alma. ¿Cuánto no se presenta también esto en la voluntad, por ejemplo? En la voluntad yo creo que es un área donde más se manifiesta que no está reinando el espíritu en nosotros, sino nuestra alma.
De pronto determinamos algo, decidimos algo a sabiendas de que no es la voluntad de Dios, pero seguimos empeñados en eso. Sabiendo que no nos va a llevar a nada bueno, seguimos por ahí. Entonces, eso nos deja vivir la vida abundante. Entonces, la vida abundante que está en el Espíritu no tiene acceso a nuestra alma, es decir, a nuestra mente, a nuestras emociones y voluntad, y tampoco menos a nuestro cuerpo, porque eso tiene como ese nivel, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, porque lo que mi cuerpo va a obedecer lo que hay en mi mente, ¿verdad? Y mi alma debiera sujetarse a lo que hay en mi espíritu, así debiera ser. Entonces, el propósito de Dios es que esa vida abundante que está en el Espíritu, repito, pueda trascender a las emociones, a nuestra mente, a nuestra voluntad y aún, finalmente, a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es el resultado de que esta vida abundante trascienda? Veamos la parte positiva. ¿Cuál es el resultado de que esta vida abundante trascienda a nuestra alma y a nuestro cuerpo? Que va a ser mostrada y van a poder ver la gloria de Dios. Los demás van a poder ver la gloria de Dios a través de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo se ve la gloria de Dios en la vida abundante que trasciende al cuerpo? Cuando una persona irradia gozo en su vida. Gozo a pesar de las circunstancias. ¿Alguien escuchó un comentario cristiano alguna vez acerca, escuchen esto interesante, hay un grupo de músculos en la cara que a causa del pecado no se mueven? Eso lo dijo un científico cristiano, pero en el momento en que las personas se convierten a Cristo, a causa de que la sangre de Cristo quita la culpabilidad, se mueve nuevamente en nosotros. Y por eso es que aunque no lo crean, el rostro del cristiano se hermosea. Y hay unos músculos que vuelven a funcionar. Eso dicen. En la gente del mundo, a causa del pecado, estos músculos están rígidos. Han perdido su movilidad por el peso que hay en sus corazones. Así la gente diga que está muy bien, pero al final está la conciencia ahí y eso no se calla. Se apaga un poquito, pero no se calla. Pero en nosotros los cristianos se vuelven a mover. Es interesante esto. Y uno ve eso. ¿Qué le pasó a este? Este era así, mal encarado. Yo tengo un testimonio ahí de lo que era mi cara antes de Cristo. Era impresionante. Yo me veía en las fotos y yo era así. Hay una palabra que le da sentido a esto. Hay una palabra que dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Pero está hablando de una alegría espiritual. ¿A dónde voy? Bueno, esta primera obra se estanca en la vida de muchos cristianos y muchos de ellos el rostro de ellos vuelve a la dureza del principio. Porque perdieron ese primer gozo, ese primer amor, esa vida la dejaron apagar o la apagaron. Pero si dejamos fluir la vida abundante, tenemos la certeza de que esa vida se va a manifestar y nuestro rostro va a reflejar ese gozo de esa vida. Otra cosa interesante, la vida abundante nos va a evitar la enfermedad. Se dice que el 95% de las enfermedades tienen su origen en lo psíquico. No es que sean enfermedades en sí mismas, sino que vienen de estados del alma. Y nosotros como cristianos sabemos que todo estado del alma también depende de lo que hay, ¿dónde? En el espíritu. Todo está relacionado. Lo natural es reflejo de lo espiritual, en todo sentido. No estamos diciendo que no haya componentes biológicos o otro tipo de cosas, solo estamos diciendo que la raíz de muchas de esas cosas es espiritual. La vida abundante entonces debe manifestarse en eso también, que podamos como irradiar el gozo de Dios, ¿verdad? Que si decimos que somos cristianos, esa vida abundante se muestra y no estemos a toda hora, ¿no?, mal encarados y con cara de circunstancia, que todo nuestro ser lo manifieste. ¿Cómo es la vida abundante del alma entonces? Es que a pesar de nosotros, podamos siempre permanecer en el gozo del Señor. En otras palabras, que circunstancias adversas en ningún momento nos desencajen. Puede que uno se sorprenda y se sacuda, pero no quedarse ahí, pegado, ¿no? Fácilmente podemos darnos cuenta cuando la vida abundante no está fluyendo. Esto me parece muy interesante. Y es cuando vemos que ante cualquier circunstancia adversa que se nos pone frente, inmediatamente cambiamos. Y eso se advierte fácilmente. Usted puede decir que cree mucho, pero si cada vez que presenta un obstáculo, usted ya se entregó y se desorbitó y se enloqueció, algo no está bien, es fácilmente advertible. La vida abundante pasa por encima de cualquier circunstancia.
Porque si la vida abundante dependía de las circunstancias, ay, mis amados, pobre vida abundante, ¿no? Porque las circunstancias siempre van a tener dos caras, algo de positivo y algo de negativo. Hay unas y otras, ¿verdad? De manera que la vida abundante tiene su base en Dios. Y Dios, eso espero que lo tengamos claro, está por encima de cualquier circunstancia. Y nos damos cuenta que no está fluyendo cuando cualquier cosa adversa a nuestra voluntad, a lo que queremos o a lo que pensamos o a lo que sentimos, cambia nuestra manera y nuestra forma de ser. Nos afecta de una manera dramática. Algo no está andando bien. La vida abundante debe estar por encima de esto. Y cualquier circunstancia debe ser llevada abajo, puesta en el lugar que le corresponde. No puede estar por encima de esa vida. Por ejemplo, si yo tengo un problema con este hermano, no debiera repercutir en mi trato con esa persona. No debiera repercutir. No estoy diciendo que lo agarre a besitos cada vez que lo vea. No exageremos, pero no debería repercutir. Yo debería mantenerme normal. ¿Sí? Mantenerme normal. Ahora no sé. Depende. No. Muchos de nosotros nos sucede eso. Nos ocurre algo adverso y téngase el que me ponga por delante y en ese momento nadie, uy, no, cuidado que está, hoy amaneció con el pie izquierdo. ¿Qué de vida hay ahí? Sí. ¿Dónde está la vida abundante nuestra si eso lo hace cualquiera en el mundo? Si eso es lo normal, entre comillas. Entonces, ¿no nos pasa eso en nuestras oficinas, colegios o sitios de trabajo? Cuidado, hoy no le hables porque se levantó por el lado equivocado, ¿verdad? Los cristianos en esa vida debemos sobreponernos a todo eso. O sea, las circunstancias deben ir debajo de eso porque la vida de Dios trasciende. Ahora, ¿eso quiere decir que el problema se va? ¿Que se esfuma, que nos hagamos los locos? Porque no, el problema está ahí, pero yo voy a estar por encima de él. No es que nos volvamos irreales ahora. Como un cuento por ahí que unos cristianos que fueron al infierno se cuenta que eran de tres corrientes teológicas. Uno decía, yo por fe no estoy en el infierno. ¿No? Cosas así, ¿no? Eso ya es, ¿no? Estaba ahí, pero no, bueno, yo no sé si después de estar ahí. Es un chiste que hay por ahí, pero interesante. Pero tiene mucho que ver, ¿no? A veces creen que los cristianos nos volvemos idealistas, ¿no? No, los problemas siguen. Están ahí. Pero el problema no me va a determinar a mí. Yo voy a estar por encima del problema porque Dios está conmigo. Eso es diferente. Pero no hacerme el loco, porque eso ya es otra cosa. Esta es la voluntad de Dios, que no vivamos vidas estancadas. Porque siempre Dios nos quiere llevar, ¿a dónde? Más adelante, no para atrás. Entonces, el propósito de Dios no es tenerlos toda la vida sentados los domingos en las reuniones o en este tiempo. Eso no es el propósito de Dios, ¿verdad? Estamos aquí y ahora preparándonos para el último gran mover de Dios, y eso es lo que está pasando. Y este mover solo se va a mover, valga la redundancia, con su vida en nosotros. Y su vida en nosotros implica no nuestra vida, sino su vida, la de Él. No mi vida, sino la vida de Él. Nuestra vida no, su vida sí. Hoy vamos a empezar a mirar las razones por las cuales esta vida se estanca y no se puede realizar en nosotros. Uno podría llamar estas cosas compuertas, ¿no? Ustedes saben que las compuertas son las que frenan el fluir de un río. Cuando una represa tiene compuertas, ¿no? Hablemos de compuertas que frenan o impiden el fluir o vivir esa vida de Dios. Vamos a mirar la primera, son las compuertas. La primera se llama la desobediencia. Es la primera que encontramos en la Biblia. ¿Sí? Dios tenía un propósito muy definido con su creación. ¿Recuerdan? Creó a Adán y Eva y no se limitó a crearlos, sino que además les dio toda la tierra y su contenido para que la administrasen y la disfrutasen, ¿verdad? Pero el propósito de Dios se estancó, llegó hasta determinado punto y en ese momento no pudo realizarse en plenitud debido a que a la desobediencia de Adán y Eva. Veamos dos textos al respecto. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Veamos uno más.
que es Génesis 3, 1 al 6, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eso no dijo Dios, pero bueno. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ah, bueno. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios dijo: moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, si ya lo eran, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Damos en cuenta entonces que Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios, la orden de Dios. Siempre surge la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y para qué Dios colocó este árbol allí en el huerto? Si sabía que iban a comer de eso. Eso eran ganas del Señor de ponerles una cascarita, una trampita. ¿A quién no le dan ganas de comer, pues? Entonces, mucha gente ha visto ese árbol como un tropezadero. Y el hombre, con tal de no reconocer su desobediencia, siempre ha tratado de encontrar en Dios la culpa de todo, por la pregunta anterior, ¿no? El propósito de Dios al colocar este árbol no era ponerle un tropezadero a ellos, sino que era darle la oportunidad a Adán y Eva, para que de libre voluntad, en su libre voluntad que les había dado a él, escogieran obedecer a Dios. Que ellos escogieran obedecer a Dios. Qué triste habría sido que Dios hubiese hecho al hombre como un robot, ¿no? Que no tuviera libre voluntad, que el hombre hiciese todo para Dios porque estaba programado así. Qué triste hubiera sido eso, ¿verdad? Muy fuerte. Entonces, no creo que esta sea la creación de Dios. La creación de Dios es algo mucho más sublime, ¿verdad? Es mucho más sublime. La creación de Dios somos tú y yo, hechos por Dios con libre voluntad, muy importante. Y ese árbol que puse ahí en el huerto era la oportunidad, una oportunidad para que Adán y Eva decidieran ponerse en línea con su voluntad, con la voluntad de Dios. Y no era un tropezadero, no era una cascarita. Era la oportunidad de ejercer libremente su voluntad. Porque Dios es así, Dios no hace esclavo, Dios hizo hijos. Entonces, es una manera de engrandecer la voluntad del hombre, que la voluntad del hombre se pudiera poner de acuerdo con la voluntad de Dios. No lo ven así, yo lo veo muy claro así. Entonces, es algo majestuoso y glorioso, de verdad. Que la voluntad de la criatura creada pudiera estar de acuerdo con la voluntad del Creador. Sin embargo, vemos que esto no ha sido así. Vemos que Adán y Eva desobedecieron, que ellos no tuvieron en cuenta lo que Dios les dijo. Vamos a darnos cuenta entonces que esto nos lleva a descubrir algo más profundo que está detrás de la desobediencia. Hay algo detrás, una raíz. Había algo más que es lo que engendra la desobediencia, y eso es la incredulidad. La incredulidad. Esa es la primera raíz que encontramos, la incredulidad. Entonces, la primera raíz o causa de la desobediencia es la incredulidad. Incredulidad siempre engendra desobediencia. ¿Qué fue lo que pasó? Dios dio su voz y su palabra, ¿verdad? Dijo algo claramente, le habló claramente a Adán y Eva. Sin embargo, ¿qué hicieron Adán y Eva? Escucharon otra voz, la voz de Satanás. Se encontraron entre dos voces, lo que había dicho Dios y lo que dice ahora Satanás. Si ellos realmente le hubieran creído a Dios, no acceden a la voz de Satanás. Pero como ellos no creyeron realmente a Dios, accedieron a la voz de Satanás. Así fue de sencillo. Así de simple. ¿Se dan cuenta de la incredulidad? Como no creyeron, desobedecieron. Entonces, cuando tú desobedeces, no crees, punto. Cuando tú no desobedeces algo que está en la palabra, está manifestando que no crees en Dios. Eso es sencillo. Si hubieran creído a la voz de Dios, obedecen a Dios. Pero como no creyeron lo que Dios les dijo, y fue más importante para ellos lo que Satanás les estaba diciendo, prefirieron creer a Satanás. O sea que no fue cualquier cosa. Desobedecieron a Dios y obedecieron a Satanás. Eso fue lo que sucedió, en resumidas cuentas.
prefirieron creerle. La pregunta para nosotros es, ¿qué voz obedezco yo? ¿A quién le hago caso? En la medida en que yo pueda obedecer la voz de Dios, en esa medida va a ser mi vida. En todo sentido. Si yo no escucho la voz de Dios o la escucho y no la creo, también puede ser. Eso va a engendrar en mí desobediencia. ¿Y qué va a hacer la desobediencia? Recuerden que es que una compuerta, ¿no? Un dique, ¿no? Va a detener el propósito de Dios en mí. Va a impedir que la vida abundante fluya. Dios siempre querrá que el hombre crea su palabra. Miremos lo que dice más adelante. Esto es más tenaz todavía. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí dice claramente que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Entonces, ¿era acaso conocida la voz de Dios? Perdón, ¿era acaso desconocida la voz de Dios por Adán y Eva? Parece que no. Porque aquí están diciendo, no le era desconocida. Aquí dice que lo oyeron a tal punto, no le era desconocida que, como dice aquí, al oír la voz de Dios que paseaba por el huerto, tuvieron temor y se escondieron. O sea que sí la conocían. Ellos conocían la voz de Dios, pero no la creyeron. Varios de nosotros podemos pensar, argumentar que no conocemos la voz de Dios. Y tal vez tener alguna disculpa delante de Él para decir, es que yo sé que todos hablan de que oyen a Dios, pero yo no lo conozco. Bueno, hay una primera, si no tienes muy aguzado el oído, tienes una fácil para eso. Está escrito. Obedece lo que está escrito, empieza por ahí. Ese es el comienzo. ¿No? ¿Verdad? La voz de Dios se pasea en medio de los que son suyos. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo? La oyen, punto. La voz de Dios se pasea en medio de los que son suyos. La voz de Dios, de la misma manera que se paseaba en el huerto, que era donde estaba su propósito, de esa misma manera ahora se pasea en su iglesia, que es donde está su propósito, en los creyentes. De manera que, ¿qué hijo no conoce la voz de su padre? Uno se acostumbra tanto a la voz de su padre, a los pasos de su padre, que los que hemos estado casados por un tiempo, yo distingo los pasos de mi esposa. En serio. Yo siento cuando viene, entre otras personas. Yo puedo darme cuenta. ¿Sí? Uno distingue. No sé, es de estar juntos, uno se conoce. La voz de Dios, ¿cuál de nosotros no reconoce cuando su papá le habla? El hermano Arturo decía, yo solo no conozco o solo desconozco la voz de mi padre cuando no la quiero obedecer. Me hago el crazy. Dicho de otra manera, la voz de Dios es la que determina el propósito de Dios. Y ese propósito se va a realizar como en la medida en que yo crea la voz de Dios y obedezca la voz de Dios. Crea y obedezca. Tiene dos componentes, creer y obedecer. No solamente es creer, hay que obedecer. O sea, o se complementan. Si yo creo, obedezco. Pero si yo digo que creo y no obedezco, no estoy creyendo. Punto. Pero si mi caso es de desobediencia, puedo ir entonces más a la raíz. Entonces, si yo desobedecí en un punto y encuentro mi vida estancada y el propósito de Dios estancado en mí, tal vez fue porque no creía a Dios en algo. Y si no le creía a Dios es porque escuché otra voz. Sencillo. Si yo no creo una voz, escucho otra y creo otra. Eso es simple, ¿verdad? ¿Cuáles son las voces que existen? La voz de Dios, la voz de Satanás y la voz mía. Y la de ustedes, Dios siempre usa su voz o usa la voz de mis hermanos para traer su mensaje o usa aún mi voz para traer su mensaje. A veces que yo me siento hablando conmigo, a veces es Dios mismo. Si yo estoy alineado con Dios es Dios mismo. Está hablando solo, no creas. Uno a veces se pone a pensar y esto que sentí era Dios y yo no me hice el bobo y no la agarré. En todo caso, ¿a qué voz le estoy escuchando? ¿Sí? ¿A qué voz estoy escuchando? La voz de Dios siempre va a tener como receptáculo mi espíritu. Es una voz que suena en mi espíritu. Si tú te has acostumbrado a vivir solo en la dimensión del alma, vas a estar muy susceptible a solo oír la voz tuya o la voz de tus hermanos, pero a la natural, lo que la gente dice. Y por eso es que a veces te encuentras, bueno, yo no sé qué hacer, yo pienso esto.
Pero mi hermano me dice que aquello. Pero hermano, la Biblia dice aquello. Sí, pero no sé, yo no puedo comprenderlo mucho. Y ya, se me hago el loquito. Porque no hemos dejado fluir esa vida que está en el Espíritu, que es a donde llega la voz de Dios. Y la voz de Dios, para que yo oiga a Dios, tengo que estar quietecito. Si yo tengo las emociones como revueltas, no voy a oír nada. Por eso cuando eso me dice que estoy enamorado, estás oyendo la voz de tus emociones. Y si quieres saber si esa persona es la de Dios, tienes que aplacar la voz de tus emociones. Eso lo sabe uno ahora. Pero antes no lo sabía. Pero uno cuando está así, no oye nada. Ni ve ni entiende. ¿No? Por eso es que la palabra se insiste tanto en la ventaja en Dios de tener muchos amigos en Dios. Amigos. Para esos amigos Dios pueda mostrar quién es o quién va a ser. Amigos. Pero cuando hay un interés de por medio es muy difícil oír porque ahí está alborotado el agua. Es como en un charco, ¿no? Si la superficie está alborotada no ve el fondo, pero si se aquieta, veo el fondo. Es lo mismo, es parecido. Entonces, si tú estás acostumbrado a vivir solo así, va a ser así, vas a oír la voz tuya o la que no es. Pues no hemos dejado fluir esa vida que está en el Espíritu, que es a donde llega la voz de Dios. La voz de Dios llega siempre al espíritu del hombre para que pueda estar por encima de cualquier circunstancia. Las circunstancias son las que nos alborotan todo. El afán no deja oír la voz de Dios. El miedo no deja oír la voz de Dios. El que tengo que no deja oír la voz de Dios. Un punto clave, por eso hay ese texto que dice, la llevaré al desierto y ahí le hablaré al corazón. Lo que está diciendo es que tengo que bajar de toda ocupación, de toda preocupación, de todo acelere, de todo afán, para que me puedas escuchar. Porque uno no puede escuchar así. A Dios. Tomar decisiones aceleradas es lo peor que uno puede hacer. En cualquier aspecto. Eso toca dejar que bajen las aguas. Incluso discutir con alguien acelerado es mala cosa. Hay que bajar. Cuando ya meditado y pensado, hablo, antes no hablo. Porque me equivoco. Si yo recibo la Dios en mi espíritu, voy a poder recibirla y voy a estar encima de todas las otras cosas. Mas si solamente dejo que penetre a mi alma, esa voz de Dios la voy a someter a las circunstancias. Parece ser que Adán y Eva oyeron la voz de Dios, pero no dejaron que penetrara hasta su espíritu. Vieron el árbol del conocimiento del bien y del mal con los ojos del alma y con los sentidos, como lo expresa la palabra en Génesis 3:6. Después de oír la voz de Satanás, mire qué pasó aquí. Y vio la mujer, ¿cómo? ¿Con qué? Con los ojitos. Sus ojitos naturales. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, ¿a qué? A los ojos. Y árbol codiciable, lo deseo, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán, que no se haga el loco aquí porque él comió, ¿no? La mujer que me diste, no, pero usted comió, usted lo obligaron, hermano. ¿Cuántas cosas hay que vemos agradables a nuestros sentidos? Pero que la voz de Dios por su palabra nos dice que no le agradan a Él. ¿Cuántas hay? Por bonitas que suenen, por bonitas que se vean, porque pueden, si son buenas, son buenas, son buenas. No todo lo bueno es de Dios, acostúmbrese a eso. Y es lo que más engaña. Lo malo no engaña tanto como lo que luce bueno, ¿verdad? Entonces, la voz de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios es la que siempre guía nuestras vidas. Y si yo no obedezco ni creo la voz de Dios, encontraré que mi vida se estanca y que mi vida solo llega hasta un punto, hasta una parte. Si ese es tu caso, que su vida está estancada y no has pasado de ahí, piensa, ¿has escuchado la voz de Dios? Sí, la he escuchado. ¿Has creído la voz de Dios? Sí, lo he creído. ¿Has obedecido la voz de Dios? Yo no sé. Pero recuerda, la voz de Dios es la que traza el camino, la palabra de Dios es la que me alumbra el sendero. Es interesante. Todo lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros los hombres, siempre lo ha expresado ¿dónde? A través de su palabra. Recuerda, todo fue hecho por la palabra de Dios, todo existe por la palabra de Dios y todo subsiste, se sostiene por la palabra de Dios, permanece. Y todo va a poder pasar, menos la palabra de Dios. La Biblia lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no cambian. Eso tiene más rebaja.
cualquier cosa. El día que la palabra de Dios pase, todas las cosas se vendían abajo. La palabra de Dios permanece y si esto es así, su guía permanece, su propósito permanece. Entonces debemos, mis amados, tener clara la palabra y la voz de Dios para nuestra vida. Y si nuestra vida está estancada o parada, piensa entonces, ¿dónde está la voz de Dios? ¿En qué momento perdiste la voz de Dios? ¿Dónde dejaste de escuchar? ¿Qué estás haciendo? Mire el Salmo 119, 5. Salmos 119, 5, sí. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Yo no estoy seguro de que esta sea. Pero, bueno, no importa. No sé si este sea el texto. Hay un salmo también que dice que Él es luz a mis pasos y lumbrera a mi camino. Salmo 119, ¿qué? Creo que este está muy bien porque ordena mis caminos. Ojalá fuese ordenado mis caminos para guardar tus estatutos. Eso está bien, va en línea con lo que hablo. Pero hay un salmo que dice, mis pasos y lumbrera mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, guía y mi sostén en mi camino. O sea, búsquenlo, me ayudan ahí para complementarlo. Es 105. Ok, Salmo 119, 105. Tengámoslo presente. Salmo 119, 105. ¿Cómo dice? Si quieres, Carlitos, te doy para que lo pongas un momento. Te doy aquí. ¿Lo tienes ahí? Que me gusta exacto, es. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Eso está bien. Y una luz para mi camino. Es dos cosas. ¿Qué quiere decir? No solamente nos dice que alumbra el paso a dar, sino que también me muestra el sendero por donde he de ir. No solo el paso uno, sino el sendero. Entonces, la palabra de Dios alumbra el momento y también alumbra o da guía para el propósito de Dios hacia adelante. Me guía en el paso inmediato, pero me está mostrando el camino hacia adelante. Pero si la palabra de Dios no está alumbrando, por supuesto que el sendero tampoco está a la vista. Y si el sendero está oscuro, ¿quién camina por un sendero oscuro? Nadie, ¿verdad? Entonces, si solamente la palabra de Dios me está alumbrando aquí lo cercano, y no me alumbra el sendero, ¿a dónde iré? ¿A dónde voy a ir? A ninguna parte. Pero son dos cosas. La palabra de Dios alumbra mi camino y alumbra mi vida. ¿Cuándo? Cuando yo la crea y la obedezca. Si viene la palabra de Dios a tu vida y la desobedeces, es porque no la has creído. Y si no la has creído, es porque has escuchado otra voz o crees que tu voz, puede ser, es más importante que la voz de Dios. Que yo creo, yo pienso, me parece. O a mí no me parece. Si no te parece, pero esto dice la palabra, es que a mí me parece, no, mira, ahí no caben, me parece o no me parecen. Si te parece, estás oyendo tu voz. Sucede así muy a menudo, viene la palabra de Dios y no la creo. Y si no la creo, ¿por qué debe ser? Porque existe una palabra que considero mayor o más importante. Sencillo. Si la palabra de Dios viene y yo no obedezco esa voz de la palabra, sino que obedezco otra voz, es porque esta es otra voz que estoy obedeciendo, la considero mayor. ¿Sí? ¿Quién tendrá una palabra mayor que la de Dios? Yo. Ahí está el problema. Cuando yo me levanto con mi palabra o mi opinión sobre o por encima de la palabra de Dios, entro en desobediencia. Porque solo voy a obedecer entonces lo que considero mayor. Y si mi palabra, lo que yo pienso y lo que yo creo está por encima de la palabra de Dios, obedeceré a lo mío, pero entraré en desobediencia con Dios y entonces el propósito de Dios va a quedar como estancado, frenado, hasta que yo realmente pueda entrar a obedecer lo que Dios dice. Vamos a orar entonces y darle gracias a Dios en esta mañana. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por la bendición de tu palabra, por esta importancia de esta vida abundante que nos has dado y por hoy empezar a desarrollar esas compuertas o cosas que frenan este fluir. Hablamos hoy de la desobediencia que tiene como base la incredulidad. Padre, que podamos ser personas que le demos
libertad, ese fluir, que lo permitamos que fluya en nosotros a causa de oír, creer y finalmente obedecer tu palabra, para que la vida abundante que has depositado en nosotros fluya hacia adelante y cumpla el propósito que tú tienes con nuestras vidas. Te doy gracias, bendice este tiempo, todos mis hermanos que están viéndonos por la web, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Mis amados, entonces, el próximo domingo continuaremos compartiendo acerca de la vida abundante. Quiero también adelantarme a decirles que en el mes de marzo comenzaremos nuestras reuniones presenciales en nuestra sede habitual del Hotel Club Mario, es decir, nuestra primera reunión presencial sería el 5 de marzo para que nos vayamos alistando para nuestras reuniones presenciales en el hotel nuevamente. El Señor les bendiga.